En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7, estaban los discípulos con Jesús hablando. Antes de Jesús derramar y que se derramase el Espíritu Santo en Pentecostés, antes de eso se encontraban ellos hablando con Jesús. Yo me imagino ellos haciendo una entrevista con Jesús, sabiendo que Jesús próximamente iba a ascender, sabiendo que Jesús próximamente se iba a ir. Y los discípulos hablando a puerta cerrada, hablando dentro de las experiencias de ellos, haciéndole preguntas a Jesús. Y uno de ellos le dice en el versículo 6, Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo tú vas a restaurar a mi país? ¿Cuándo tú vas a restaurar a mi pueblo? ¿Cuándo va a ser ese momento en el cual yo puedo ver la restauración de mi familia, la restauración de mi economía, la restauración de mi comunidad, la restauración de mi trabajo? ¿Cuándo va a ser? Y yo no sé si usted en algún momento dado tú le has dicho a Dios, Dios mío, ¿hasta cuándo tú vas a seguir con esto conmigo? Dios mío, ¿cuándo yo voy a salir de esta crisis? Dios mío, ¿cuándo va a ser el momento en el cual yo me voy a poder levantar y sacar mis pies de este hoyo? Dios mío, ¿cuándo yo voy a poder descansar en paz? ¿Cuándo la depresión no va a ser lo que me impide descansar? ¿Cuándo la ansiedad no va a ser? ¿Cuándo tú vas a restaurar mi vida? Yo no sé si usted ha hecho estas preguntas, pero yo me las he hecho. Estando en mi vehículo, estando en mi casa, estando en la ducha, estando en otros lugares, le he dicho, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con esto? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con este peso que tengo que me impide caminar en libertad? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con este dolor tan inmenso que yo tengo en mi corazón, en mi mente, en mis emociones? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo tú vas a restaurar mi vida? ¿Cuándo tú vas a restaurar el reino que yo estoy? Y Jesús le dice en el versículo 7, no los toca a ustedes saber el tiempo, porque el Padre puso en ustedes una sola potestad. Y en el versículo 8, Jesús le dice, recibiréis poder del Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le contesta a este discípulo que le estaba preguntando, Dios, ¿hasta cuándo yo voy a estar aquí? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en esta crisis? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en esta circunstancia? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo tú vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo tú vas a restaurar mi familia? Y Jesús le dice, no les toca a ustedes saber hasta cuándo va a ser. Pero ustedes recibirán el poder del Espíritu Santo y van a ser testigos de ese poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria y al final de la tierra. Y yo tengo que detenerme aquí, iglesia. Porque nosotros llevamos mucho tiempo, posiblemente tú llevas mucho tiempo preguntándole a Dios hasta cuándo voy a estar aquí. ¿Hasta cuándo va a ser mi día? ¿Cuándo tú me vas a llamar? ¿Cuándo yo voy a salir de esta situación financiera? ¿Cuándo mi familia se va a restaurar? Y Jesús te contesta hoy, no te toca saber, pero lo que sí te toca saber es que hay una promesa de que tú vas a recibir el Espíritu Santo de Dios, aún en medio de tu crisis, aún en medio de tus circunstancias. Y ese Espíritu es lo que te va a mantener en pie, aún en medio de la restauración de tu casa. Posiblemente tú no sabes cuándo tú vas a salir de la circunstancia que tú estás. Pero Jesús te promete en el nombre del Señor que tú recibirás el poder del Espíritu Santo de Dios. Alguien está aquí en el nombre del Señor. Dios no te ha dicho hasta cuándo tú vas a estar, pero sí te promete que serás revestido. Dios te va a vestir del poder del Espíritu Santo para que tú puedas soportar lo que tú estás viviendo hoy. Para que tú puedas soportar lo que estás viviendo hoy. Esto es una garantía. Esto es una promesa. No una promesa de hombre, sino una promesa de un Cristo resucitado. Una promesa de un Cristo revelado a sus discípulos en medio de luego de la resurrección. Y le dice, no te toca a ti saber hasta cuándo tú vas a estar. No te toca. Pero lo que sí te toca saber es que tú cargas con el Espíritu Santo de Dios y ese Espíritu te va a revestir para que tú seas testigo. Tu vida se convertirá en un testimonio para que otros que están en la crisis, en el mismo lugar que tú, puedan ver esperanza porque tu vida está dando fruto en medio de la crisis. ¿Alguien está aquí lo que estoy diciendo?
A veces nosotros queremos salir de las crisis, pero la crisis es la que nos prepara a dar buenos frutos y nosotros nos convertimos en el testimonio de otros. Puedan ver que Cristo todavía hace cosas extraordinarias en medio de las circunstancias. Yo no puedo hablar de un Dios sanador si a mí yo no estaba enfermo ayer. Yo no puedo hablar de un Dios restaurador si yo no estaba quebrantado ayer. Yo no puedo hablar de un Dios que me levanta si yo no estaba en el suelo ayer. Mi crisis es una plataforma para que el testimonio de Dios se revele en mi vida y otros puedan entender y conocer a un Dios restaurador. Por eso es que los discípulos le dijeron: ¿hasta cuándo tú vas a nosotros? ¿Cuándo es que tú vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el día? Y Jesús le dice: es que no te toca a ti saberlo, pero lo que te toca a ti saber es que tu vida es una plataforma para que otros vean un Dios restaurador en la vida tuya. Yo no puedo hablar de un Dios de prosperidad si yo no he vivido en escasez. Por lo tanto, mi crisis de hoy es mi testimonio de mañana. Tu crisis de hoy es tu testimonio de mañana. Tu crisis de hoy es la plataforma, es el altar donde tú te conviertes en esa experiencia para adorar al Dios que te sostiene en medio de la crisis. Por eso es que Jesús le dice a ellos, el versículo 8, recibirán poder. Y me parece interesante, escucha bien, porque en este contexto bíblico, poder en la Biblia, posiblemente usted ha escuchado esta palabra, es dunamis. Pero la referencia de poder es habilidad. En este versículo lo que está hablando es de habilidad. Así que cuando cambiamos poder y añadimos habilidad, dice el versículo 8, recibiré habilidad cuando haya sobre ti venido el Espíritu Santo. Vas a ser habilidoso aún en medio de tu crisis. Vas a tener habilidades, vas a tener facultades para ser prosperado en medio de la dificultad que estás viviendo. ¿Aló? ¿Alguien está aquí conmigo hoy? Yo quiero que usted salga de aquí entendiendo que tu crisis, tu circunstancia, lo que tú viviste en este año, que próximamente estamos por terminar, es la plataforma para que tú te conviertas en un testimonio de Dios y otros puedan ver que Dios todavía salva, que Dios todavía sana, que Dios todavía prospera, que Dios todavía levanta, que Dios hace grandes cosas. Eso lo hace Dios. Así que tu circunstancia de hoy no es una plataforma para que tú mueras, sino para que te levantes, porque Dios te va a levantar y vas a convertirte en testimonio para otros. Vean que Dios todavía existe en este tiempo, que Cristo no ha pasado, que Dios no ha pasado de moda, que Dios todavía está permanente, iglesia, que Dios todavía está, que Dios todavía sana, que Dios todavía ve de los más viles y menospreciados y lo escoge para avergonzar al sabio, el que se cree que se conoce todo. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Un minuto. Jesús le dice a ellos: recibirás poder del Espíritu Santo y me serán testigos. ¿En dónde? Dice el texto. El primero, vamos a ver si usted conoce, Hechos 1:8. ¿Dónde serás testigo primeramente? Jerusalén. Jesús no tenía dislexia. Esto no fue un error gramatical. Jesús dice Jerusalén porque Jerusalén es el seno de Dios. Jerusalén es la ciudad santa. Jerusalén es tu familia. Tu Jerusalén representa lo que más tú amas. Y lo primero que va a pasar cuando Dios comience a levantarte, a prosperarte, a restaurar tu familia y tu matrimonio es que serás testigo, serás testimonio en Jerusalén. La gente en tu familia va a ver que Dios te está levantando. La gente que más tú amas va a reconocer que Dios está transformando tu vida. Ese es tu Jerusalén. Por lo tanto, yo te digo y celébralo, que tu Jerusalén, la gente que tú más amas, tu familia, tus hijos, tus nietos, tu cónyuge, tus generaciones, van a ver que tú te vas a convertir en un testimonio en tu Jerusalén. En tu Jerusalén. Cuando alguien en el Jerusalén, que es el seno familiar, la casa, está enfermo, toda la familia se altera. Escucha bien esto. Esto es como un efecto dominó. Cuando mami en casa se enfermaba, la casa se ponía patas arriba. Porque cuando alguien se altera su vida,
se le altera su sistema de vida, se altera todo el mundo. Por eso es que a primer impacto que va a ocurrir cuando tú te conviertas en un testimonio en medio de tu crisis es tu Jerusalén. La gente más cerca de ti van a ver que Dios está levantándote. Serás testimonio, serás testigo. O sea que hoy yo te digo en el nombre del Señor, para terminar, ¿cuál es tu Jerusalén? Mi Jerusalén, mi esposa. Mi Jerusalén, mis 2 hijos. Mi Jerusalén, mi familia. Mi Jerusalén, la iglesia. Lo más que más yo amo, ese es mi Jerusalén. Ese es mi Jerusalén. Y aún en medio de la crisis matura, Jerusalén va a ver que yo me convertiré en un testimonio de vida. Pero luego de eso Jesús le dice, Judea, seré testigo en Jerusalén. Luego Jesús le dice, en Judea. ¿Usted sabe lo que significaba Judea para el pueblo de Dios? ¿Usted sabe el significado del Judea para el pueblo de Dios? Judea era la familia extendida, la gente que se une en tu vida, que está alrededor de la nación santa, que está alrededor de la ciudad de Dios. El Judea es esa gente que se añade en medio de tu camino. Eso es lo que significa el Judea para aquí. Son esa gente que está viendo desde afuera, desde lejos, lo que tú estás haciendo. Primero se impacta el Jerusalén, tu familia, tu seno familiar, tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu matrimonio se impacta. Ve el testigo, ve el testimonio de lo que Dios está haciendo. Segundo, el Judea, la gente que está alrededor de uno. El Judea representa a mis amigos. El Judea representa a mi comunidad. El Judea representa la gente que está a la intemperie de lo que yo soy. Ese es el Judea. Y no tan solo mi vida dará fruto en mi Jerusalén, sino que impactará mi Judea. Impactará a la gente que está a mi alrededor. Impactará a la gente que está, usted sabe, mirando lo que uno hace, viendo las fotos que uno sube en Facebook, pero no dan ni un like. Son esa gente que están en tu Judea. Que están ahí, pero no dicen nada. Esa es tu Judea. Y Jesús le dice, cuando ustedes hayan recibido ese poder del Espíritu, yo no te voy a sacar de la crisis. Tu crisis te va a dar la habilidad a través del poder del Espíritu para que tú te conviertas en un testimonio. Cuando yo jugaba baloncesto, eso fue hace 100 libras atrás. Cuando yo jugaba baloncesto, yo estaba en la selección allí en Bayamón, Banscoy. Y cuando yo jugaba baloncesto, cuando yo entraba a la cancha, todo el mundo me quería decir lo que yo tenía que hacer. Desde los bleachers todo el mundo corre, desde los bleachers todo el mundo haz esto. Y uno con ganas de decirle, pero métete tú en el juego. Vente tú y corre, vente tú y galdea a esa persona. Porque desde Judea opinar es fácil, desde los bleachers opinar es fácil. Pero cuando tú te metes al calentón de mi vida, de mi familia, cuando tú te metes y abres la olla y se destapa lo que hay ahí, es un cuento totalmente distinto. Y el texto bíblico a mí me revela que los que están en los Judeas de la vida, los que están en los bleachers de la vida, los que están desde las gradas viendo cómo yo me muevo, cómo yo prospero, cómo yo estoy en la crisis, yo me voy a convertir en un testimonio para que ellos vean que Dios me bendice. Pero no tan solo eso, Jesús le dice Jerusalén, Judea y los Samarias. Y aquí mi papá le decía, aquí es donde se enrolla el rabo de la cabra. Aquí es donde se tranca el bolo. Porque Samaria representa, escucha bien, Samaria representa la gente impura. Samaria, ¿se acuerda de la mujer samaritana? Esa mujer que para la sociedad bíblica representaba impureza porque los samaritanos se mezclaban con otras
nacionalidades. Y para el tiempo bíblico, tú ser una persona pura, tú tenías que unirte con una persona de tu misma nacionalidad. Pero en Samaria, como estaba la situación geográfica de Samaria, la gente se mezclaba, se mezclaban otras religiones. Y lo que está queriendo decir Jesús aquí es que aquellos que son, escuche bien, aquellos que son los que están en Samaria, aquellos que representan la impureza, aquellos que representan el pecado, aquellos que representan lo más bajo, van a ver lo que Dios va a hacer contigo. Aquellos que te critican, aquellos que dicen, yo no le doy ni un año a ese matrimonio. Aquellos que dicen, estos se mudaron para Florida, esos van a ver 5 meses, van a estar en Puerto Rico, no van a aguantar nada. Esos son los samaritanos. Y Jesús les dice, tranquilo, tranquilo, que ellos van a ver desde Samaria lo que yo voy a hacer en tu Jerusalén y contigo. Tranquilo, que ellos van a ver desde Samaria lo que yo voy a hacer contigo. Tranquilo, que aunque ellos te han maldecido, cada maldición que cae en la boca de un hombre maldito, yo la convierto en una bendición. Así que aquellos que le han dicho, yo no te doy 5 meses en fuera de tu casa, yo no te doy, esos son los samaritanos, aquellas víboras que la gente se dejan usar por el mismo Satanás para usted meterte el pie. Esa gente van a ver que tú te conviertes en un testimonio. Había un corito muy famoso que lo cantaban en mi iglesia, en mi país. Y las viejitas con los pinches empezaban a hablar en lengua. Que comenzaba a decir, yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Ahora ciego y ahora veo la luz. ¿Usted se acuerda de esos coritos? Tú vas a ser un testigo de ese poder de Dios. Tú te convertirás en un milagro de Dios. Tú vas a ser una persona que Dios va a impulsar a experiencias sobrenaturales. Y termina Jesús diciendo, y hasta lo último de la tierra. Tu testimonio no se va a quedar en un espacio de una especie limítrofe aquí en Orlando. Es que cuando tú te empieces a levantar, ya tú estés en Orlando, en Puerto Rico, en Ohio, yo no sé dónde tú puedas estar, estés en República Dominicana, en Venezuela, yo no sé dónde puedas estar tú en el año que viene, pero tú te convertirás en un testimonio y tu testimonio correrá hasta lo último de la tierra, alimentando la fe de aquel que está afligido, alimentando la fe de aquel que está enfermo, alimentando la fe de aquel que está viviendo en un divorcio, alimentando la fe de aquella familia que no tiene esperanza. Tu crisis de hoy se convierte en plataforma para tú testificar desde la crisis que Dios todavía está perfeccionando la obra que ha comenzado en tu vida. Y con esto termino. Yo creo que este año a los hijos de la casa, la iglesia va a vivir un avivamiento. Y los avivamientos no tan solo son para la iglesia. Esos son aparte. Los avivamientos son para cambiar la sociedad. Así que es una carga grande que tenemos, cambiar esta comunidad. Pero como esa carga no la llevo yo, la lleva el Espíritu Santo de Dios. Yo voy en pos a la dirección del Espíritu. Porque el año que viene, nuestra iglesia será bendecida y prosperada en todas las áreas. Y hoy yo declaro en el nombre del Señor que tu familia se va a levantar. Que tus hijos se van a unir. Que tu familia se va a unir. Que tu economía se va a solidificar. Que este año 2024, escuche bien, año de proyectos nuevos, año de sueños nuevos, año de volver a soñar. Todos esos sueños serán realizados a través de la obra y el poder del Espíritu Santo de Dios, iglesia. Por eso hoy yo te digo en el nombre del Señor,
Posiblemente tú has terminado este año preguntándole, así como le dijo el discípulo a Jesús, ¿cuándo tú vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús le contestó a él, no es menester tú saber el día ni la hora. Lo que sí es menester saber es que tú has sido revestido del poder del Espíritu Santo para que en medio del proceso de restauración ya tú des testimonio. Para que en medio del proceso de crisis tú des fruto. Para que en medio del proceso de dolor tú seas sanado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo te digo y te invito a que te pongas sobre tus pies. Luis, ven acá, por favor. Yo quiero culminar haciendo un llamado. Y déjalo correr. Yo quiero culminar haciendo un llamado a que todos vengamos a este altar.